Ay, mija, imagínate llegar a tu propia cama después de 30 años de casorio y encontrar a tu marido con tu comadre, la que creías hermana del alma. ¡Qué dolor! Como si te clavaran un cuchillo en el pecho, uno bien filoso que te deja sangrando por dentro sin que nadie lo vea. Yo soy Rosa, una abuela de 68 primaveras, viviendo en un pueblito chiquito cerca de la Ciudad de México, donde el aire huele a tierra mojada después de la lluvia y las calles se llenan de vendedores ambulantes gritando sus mercancías. Si estás escuchando esto, tal vez estás sentada en tu cocina con un cafecito en la mano, o quizás en el camión, camino al trabajo, pensando en tus propios rollos. ¿Has sentido alguna vez ese pinchazo en el estómago cuando algo no cuadra en tu vida? Dime en los comentarios, mija, ¿de qué parte de México me escuchas? ¿Del DF, de Guadalajara o de algún ranchito como el mío? Si te late este tipo de pláticas que te hacen sentir menos sola, suscríbete al canal para más historias que te tocan el corazón y no olvides dejar un like si te sientes identificada. Todo empezó hace muchos años, cuando yo era una chamaca llena de sueños, vendiendo frutas en el mercado de Tlalpan. Ahí conocí a Pedro, mi marido, o mejor dicho, el que fue mi marido por tanto tiempo. Él pasaba todos los días en su bici, cargando herramientas porque trabajaba en un taller mecánico cerca. Era alto, moreno, con una sonrisa que iluminaba como el sol de mediodía. Un día se acercó a comprar mangos y me dijo: «Oye, guapa, ¿estos están dulces como tú?». Yo me reí, pero por dentro sentí mariposas en la panza, de esas que revolotean cuando algo bueno está por pasar. Empezamos a platicar, a salir a caminar por el parque, y antes de que me diera cuenta, ya éramos novios. No teníamos mucho dinero, pero teníamos ganas de comernos el mundo juntos. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con mariachis que un primo prestó y mole que mi mamá preparó con sus propias manos. La fiesta fue en el patio de la casa de mis papás, con luces colgadas y música hasta el amanecer. Ese día juré que sería para siempre, que nada nos separaría. Nuestra vida al principio era humilde, pero llena de alegría. Rentamos un cuartito en el centro del pueblo, con una cocinita donde yo preparaba tacos de carnitas los domingos. Pedro trabajaba duro, de sol a sol, arreglando carros para sacar adelante la familia. Yo seguí en el mercado, vendiendo naranjas y limones, ahorrando cada pesito para comprar un terrenito. Soñábamos con una casita propia, con un patio donde plantar flores y un árbol de limón para hacer agua fresca. Poco a poco lo logramos. Compramos un lote en las afueras y Pedro mismo levantó las paredes, ladrillo por ladrillo, mientras yo pintaba y arreglaba el interior. Cuando estuvo lista, era chiquita, pero nuestra. Ahí nacieron nuestros hijos. Primero Juanito, un chamaco travieso que corría por todo el patio, y luego Lupita, mi angelito que llegó como una bendición adoptada. No podía tener más hijos después de Juanito, por cosas de salud. Pero cuando encontramos a Lupita en el orfanato, sentí que el cielo me la mandaba. Era una bebecita con ojos grandes y sonrisa tierna, y la quise como si fuera de mi sangre. La familia era todo para mí. Los domingos hacíamos posadas en Navidad, con piñatas llenas de dulces y tamales calientitos que yo amasaba con amor. Pedro llegaba cansado del taller, pero siempre tenía tiempo para jugar con los niños, contándoles cuentos de coyotes y conejos que se escapaban del lobo. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo, mija. Imagínate, una casa llena de risas, olor a café de olla por las mañanas y el sonido de los gallos despertándonos al amanecer. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Iba al tianguis cada semana a comprar tela para hacer ropa a los chamacos, y Pedro me acompañaba a veces cargando las bolsas como un caballero.
Todo parecía perfecto, como un sueño hecho realidad en este México nuestro, donde la vida es dura, pero llena de colores. Pero ay, Dios mío, las cosas no siempre son lo que parecen. Poco a poco empecé a notar cositas que me inquietaban, como un mosco zumbando en la oreja que no te deja dormir. Pedro comenzó a llegar más tarde del trabajo, diciendo que había mucho jale, o que se quedó platicando con un cuate. Yo le creía, porque ¿por qué no? Era mi marido, el padre de mis hijos. Pero luego vino Carmen, mi comadre, la que yo consideraba como hermana. Ella era mi amiga de toda la vida, desde que éramos niñas jugando en el río. Vivía cerca y siempre venía a la casa a ayudarme con los quehaceres, a platicar chismes del pueblo mientras pelábamos chiles para la salsa. Era viuda, pobrecita, y yo la invitaba a comer con nosotros para que no estuviera sola. Pedro la trataba bien, como a una más de la familia. Al principio era bonito verlos convivir, riendo de tonterías mientras yo servía la comida. Sin embargo, las señales empezaron a aparecer como gotas de lluvia antes de la tormenta. Un día vi que Carmen se arreglaba más cuando sabía que Pedro estaría en casa. Se ponía un vestido bonito, se pintaba los labios rojos como guindas y olía a perfume de jazmín. Yo pensaba, qué chido que se sienta bien, pero por dentro sentía un cosquilleo raro, como si algo no encajara. Luego oía risas bajitas en la cocina, cuando yo estaba en el patio tendiendo la ropa. Entraba y se callaban de golpe, cambiando el tema a algo tonto, como el precio de los tomates en el mercado. Pedro empezó a salir más, diciendo que iba a ver un partido con amigos, pero volvía con olor a perfume que no era el mío. Y el celular. Ay, mija, eso fue lo peor. Antes lo dejaba tirado en la mesa, pero de repente lo llevaba a todos lados, hasta al baño. Y cuando sonaba, lo checaba rápido y sonreía de una forma que me daba celos. Me decía a mí misma, Rosa, no seas paranoica. Es el cansancio del mercado que te hace ver fantasmas donde no hay. Pero el corazón de una mujer sabe, ¿verdad? Ese nudo en la garganta que no se va, como cuando comes un chile demasiado picante y te quema por horas. Intenté ignorarlo, por los hijos, por la familia. Juanito ya era un joven trabajando en la ciudad y Lupita estaba en la secundaria, tan inocente y llena de vida. No quería romper esa paz, pero las dudas crecían, mija, como la maleza en un jardín descuidado. Una vez encontré un recibo de una fonda en su bolsillo para 2 personas y él dijo que fue con un cliente. ¿Le creí o quise creerle? Porque el amor a veces nos ciega como el sol directo en los ojos. Si has pasado por algo así, sabrás lo que se siente, esa mezcla de miedo y enojo que te come por dentro. ¿Tú qué harías, mija? ¿Hablarías o esperarías? Cuéntame en los comentarios, y si eres de Veracruz o de Monterrey, dime cómo manejan estas cosas por allá. Suscríbete si quieres oír más de estas pláticas que te hacen reflexionar sobre la vida, porque esta historia me dolió como un chile habanero en la herida abierta. Pero vamos paso a paso. Recuerdo un domingo en particular, cuando preparaba carnitas para la familia y Pedro dijo que saldría un rato a comprar cerveza. Carmen llegó temprano, con una sonrisa demasiado brillante, y se metió a la cocina a ayudarme. Mientras cortaba cebolla, sentí sus ojos en la puerta, esperando. Cuando Pedro volvió, vi cómo se miraron. Un segundo nada más, pero fue como un rayo que me atravesó. No dije nada. Seguí cocinando, pero por dentro el mundo se me tambaleaba. Los días pasaban y las cositas pequeñas se acumulaban. Un mensaje en su teléfono que borró rápido cuando me acerqué. Una excusa para no ir al mercado conmigo porque tenía que ayudar a Carmen con algo en su casa. Yo lloraba sola en la noche, abrazando la almohada, preguntándome si era mi culpa.
si ya no era suficiente para él? ¿Por qué después de tantos años? ¿Qué le faltaba? Lupita notaba algo. Me preguntaba, «Mamá, ¿estás triste?». Y yo le sonreía, diciendo que era el cansancio. Pero el cansancio era del alma, mija, de esos que no se quitan con una siesta. Intenté hablar con Pedro una vez, le dije, «Oye, amor, ¿todo bien?». Y él me abrazó, diciendo que sí, que me quería. Quise creerle, pero esa noche soñé con traiciones, con sombras en mi cama. El pueblo seguía su ritmo. Las fiestas del santo patrón con cohetes y baile en la plaza, los vecinos chismeando en la tienda, pero yo me sentía aparte, como si llevara un secreto pesado en el pecho. Carmen venía menos, o eso parecía, pero cuando lo hacía, el aire se ponía espeso. Una tarde, mientras regaba las flores en el patio, oí su risa desde la ventana y vi a Pedro tocarle el brazo de una forma que no era de amigos. Me quedé congelada, con la manguera en la mano, el agua corriendo sin parar. No entré, no grité, solo me senté en el suelo, sintiendo cómo el mundo se me desmoronaba poquito a poquito. ¿Cómo podía ser? Mi comadre, mi hermana del alma, y mi marido, el hombre que juró amarme hasta la muerte. Las noches se hicieron eternas, dando vueltas en la cama, escuchando su ronquido como si fuera un reproche. Me levantaba temprano, iba al mercado sola, vendiendo mis frutas con una sonrisa falsa, mientras por dentro el dolor quemaba como salsa de habanero. Los clientes me decían, «Doña Rosa, ¿qué le pasa? Se ve cansada». Y yo respondía que nada, que era el calor. Pero era el fuego de la duda, mija, ese que te consume despacio. Un día encontré un arete en el bolsillo de su pantalón, uno que no era mío, con una piedrita roja como sangre. Lo guardé, sin decir nada, pero esa noche lo confronté en mi mente 1000 veces. ¿Decir algo y arriesgar todo? ¿O callar y sufrir en silencio? El miedo me paralizaba, como un coyote acechando en la oscuridad. Y así seguí, día tras día, acumulando pedacitos de evidencia que me rompían el corazón. Una llamada que colgó rápido cuando entré. Un beso en la mejilla a Carmen que duró un segundo de más. Lupita me abrazaba fuerte, como si supiera, y Juanito llamaba de la ciudad preguntando si todo estaba bien. Yo mentía, por ellos, por la familia, pero el vacío crecía, como un pozo sin fondo en mi pecho. Si estás pasando por algo similar, mija, sabe que no estás sola. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿De qué estado eres? ¿Puebla? ¿Jalisco? Suscríbete para que no te pierdas la continuación de estas pláticas que curan un poquito el alma. Porque esa tarde, cuando regresé del mercado más temprano de lo usual, con las bolsas llenas de verduras, abrí la puerta de la casa y el silencio me golpeó como un viento frío. Entré despacito, dejando las bolsas en el piso de la entrada, y el corazón me latió fuerte, como tambor en una procesión. Ese silencio no era normal. Usualmente se oía el radio con corridos o el ruido de los chamacos jugando. Pero esa vez la casa parecía vacía, como si todos hubieran salido corriendo. Caminé hacia la cocina, pisando suave para no hacer ruido, y ahí los vi. Pedro y Carmen sentados en la mesa, cabezas juntas, platicando en voz baja. No se tocaban, pero el modo en que se miraban era como si compartieran un secreto que el resto del mundo no debía saber. Carmen tenía la mano cerca de la de él, y Pedro sonreía de esa forma que antes me reservaba solo a mí. Me quedé parada en la sombra del pasillo, sintiendo cómo el estómago se me revolvía, como si hubiera comido algo podrido. Retrocedamos un poquito, mija, para que entiendas cómo llegué a dudar tanto. Nuestra vida en el pueblito era de esas que parecen sacadas de un cuento sencillo. Mañanas con el olor a café recién molido, tardes en el mercado regateando por el mejor precio de los jitomates
y noches acurrucados viendo la tele con los hijos. Pedro y yo construimos todo de la nada. Él sudaba en el taller arreglando motores viejos. Yo me paraba al alba para escoger las frutas más frescas en el mayoreo. Recuerdo las veces que volvíamos exhaustos, pero nos sentábamos en el patio a comer elotes asados, contando chistes tontos hasta que la luna salía. Juanito era el payaso de la casa, siempre inventando juegos con palos y piedras. Y Lupita, ay, mi Lupita con sus trenzas largas y su curiosidad por todo, me ayudaba a plantar chiles en el huerto chiquito que teníamos atrás. Era una familia unida, de esas que van juntas a la feria del pueblo, comiendo churros y subiendo a la rueda de la fortuna, riendo hasta que dolía la barriga. Carmen entró en esa rutina como un soplo de aire fresco al principio. Era mi comadre desde que éramos niñas, compartiendo pupitres en la escuela y secretos en las tardes calurosas. Cuando se quedó viuda, pobrecita, la invité más a la casa para que no se sintiera sola en su casita solitaria. Preparábamos juntas la comida, ella pelando ajo mientras yo freía cebolla, platicando de los vecinos o de cómo subía el precio del gas. Pedro la recibía con un «¿Qué tal, comadre?», y a veces hasta le contaba anécdotas del taller para hacerla reír. Yo lo veía como algo bonito, familiar, como cuando invitas a la prima lejana a la quinceañera. Los niños la querían. Lupita le decía tía Carmen y le pedía que le contara cuentos de brujas y duendes. Todo fluía natural, como el río que cruza el pueblo después de la lluvia. Pero las grietas empezaron a aparecer despacito, como cuando una olla de barro se raja sin que te des cuenta hasta que gotea. Pedro se volvió más callado en las cenas, mirando al plato como si ahí estuviera la respuesta a algo que no preguntaba. Decía que era el estrés del trabajo, que los clientes no pagaban a tiempo. Pero yo notaba cómo sus ojos se iluminaban cuando Carmen llegaba. Una vez, durante una comida familiar, vi cómo le pasó la sal con un roce que duró más de lo necesario, y ella se sonrojó como chamaca. Pensé, es mi imaginación, Rosa, no seas mensa. Pero las noches siguientes me costaba dormir, dando vueltas como trompo, recordando ese gesto. Él empezó a criticarme por tonterías. Ese vestido te hace ver cansada. O no cocines tanto chile, me arde la lengua. Palabras que dolían como pinchazos de aguja, haciendo que me sintiera chiquita, como si ya no valiera lo mismo que antes. Carmen cambiaba también. Venía con pretextos raros, como vine a pedirte azúcar, cuando su casa estaba llena de provisiones. Se quedaba más tiempo cuando Pedro llegaba y sus pláticas se volvían murmullos que se cortaban si yo entraba. Oí una vez, no podemos seguir así, pero cuando pregunté, dijeron que hablaban de un problema con el techo de su casa. El abuso era sutil, mija, no golpes ni gritos, sino esa frialdad que te congela el alma. Pedro ignorando mis abrazos, diciendo que estaba cansado, mientras con ella parecía revivir. Me sentía sola en mi propia cama, mirando el techo agrietado, preguntándome si el amor se había escapado como humo de chimenea. Intenté arreglarme más, ponerme el perfume que le gustaba, cocinar sus platillos favoritos como pozole con todo y rábano, pero nada cambiaba. Él respondía con un gracias, seco, y yo tragaba el nudo en la garganta pensando en los hijos para no romperme. Las señales se acumulaban como nubes antes del aguacero. Encontré un mechón de cabello rubio en su camisa cuando tanto Carmen como yo somos morenas. Él salía a comprar cigarros y volvía horas después con excusas vagas. Una tarde, mientras lavaba ropa en el lavadero, vi su camioneta estacionada cerca de la casa de ella, y el corazón se me aceleró como motor viejo. No fui a confrontar, me quedé ahí.
frotando la tela con fuerza, como si pudiera borrar la duda. Por dentro, la ira burbujeaba, mezclada con tristeza, como cuando hierves agua con sal y se desborda. Me culpaba. ¿Será que engordé? ¿Que no lo atiendo bien? Pero en el fondo, sabía que no era yo. Era algo más oscuro, como sombra en un día soleado. Lupita lo notaba todo. La pobrecita. Me abrazaba por las mañanas y decía, «Mamá, te quiero mucho», como si quisiera pegarme los pedazos rotos. Juanito, desde la ciudad, mandaba mensajes preguntando si necesitaba dinero, pero yo respondía que todo estaba chido, mintiendo para no preocuparlo. Carmen seguía viniendo, con su sonrisa fingida, y yo la recibía con café, pero mis ojos la seguían, buscando pistas. Una vez encontré un papelito en el bolsillo de Pedro con una nota. «Te veo pronto, sé». Y el mundo se me nubló. Lo quemé en la estufa, sin decir nada, pero esa noche lloré en silencio, sintiendo cómo la confianza se deshilachaba como tela vieja. El estrés me enfermó un poquito. Me dio una gripa fuerte, con fiebre que me dejó en cama 2 días. Pedro me cuidó a medias, trayendo sopa, pero mirando el reloj como si tuviera prisa. Carmen vino a ayudar, pero sus visitas eran cortas, y noté cómo él la acompañaba hasta la puerta, demorándose en el umbral. Mientras yacía ahí, con el cuerpo caliente y la mente revuelta, reflexionaba. ¿Cuánto más puedo aguantar? ¿Por los hijos? ¿Por el qué dirán en el pueblo? El machismo del lugar pesaba, mija. Las mujeres como yo aprendemos a callar, a aguantar vara, pero el dolor era como piedra en el zapato, molestando con cada paso. Las dudas se volvían monstruos en mi cabeza, acechando en las sombras de la casa. Intenté hablar con una vecina de confianza, pero solo dijo, «Los hombres son así, Rosa, no hagas caso». No ayudaba. Me sentía más aislada, como isla en medio del mar. Pedro se distanciaba más, criticando mi forma de vestir o de cocinar, haciendo que me sintiera invisible. Una mañana, después de una noche de insomnio, me miré en el espejo. Ojos hinchados, cara cansada, y me pregunté si valía la pena seguir fingiendo. Pero el amor residual me ataba, como cadena oxidada. Todo escalaba poquito a poco. Un día, al regresar de vender en el tianguis, encontré la casa revuelta, con vasos en la mesa, como si hubieran tenido visita. Pedro dijo que fue un amigo, pero el olor a perfume dulzón flotaba, el mismo que usaba Carmen. No confronté, guardé el enojo como carbón encendido, esperando el momento. Las noches se llenaban de pesadillas. Soñaba con ellos riendo a mis espaldas y despertaba sudando, con el pecho apretado. Lupita me consolaba sin saber, trayéndome agua, y yo la abrazaba fuerte, pensando en su inocencia. La tensión crecía como olla a presión. Sentía que explotaría pronto. Una tarde, mientras tendía ropa en el patio, oí el motor de su camioneta alejándose rumbo a la casa de Carmen, y el mundo se me tiñó de rojo. No fui tras él. En cambio, me senté en una silla vieja, con las manos temblando, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con un vacío helado que me dejaba sin aliento. Ahí, sentada en esa silla desvencijada del patio, con el sol pegando fuerte en la nuca, dejé que el temblor de las manos se extendiera por todo el cuerpo, como si un terremoto personal me sacudiera desde adentro. El ruido del motor de la camioneta se perdía en la distancia, llevándose un pedazo más de mi tranquilidad, y yo me quedé mirando las sábanas tendidas al viento, ondeando como banderas de rendición. No corrí detrás de él esa vez. En cambio, me levanté despacio, como si pesara el doble, y entré a la cocina a preparar un té de manzanilla para calmar los nervios que saltaban como pulgas. Pero el agua hirviendo en la olla solo avivaba el fuego interno, recordándome que mi vida ya no era el remanso que fingía ser.
Las semanas siguientes fueron un remolino de sospechas que me arrastraban más hondo, como corriente en un río crecido después de tormenta. Pedro salía temprano al taller, pero yo notaba cómo su lonche quedaba intacto en la mesa, como si no tuviera hambre de lo que yo preparaba. En el mercado, mientras vendía mis guayabas y plátanos, oía chismes sueltos de las comadres. Vi a tu hombre platicando con la Carmen en la plaza, doña Rosa. Parecía que resolvían el mundo. Yo sonreía forzada, diciendo, son amigos de años, pero por dentro el veneno de la duda se esparcía, amargo como bilis. Una mañana decidí seguirlo con disimulo. Me puse un rebozo viejo para no llamar la atención y caminé por las callecitas empedradas hasta la plaza central, donde los vendedores de elotes gritaban sus ofertas. Ahí los encontré, sentados en una banca bajo el árbol de jacaranda, cabezas inclinadas, riendo de algo que solo ellos entendían. Pedro le tocaba el hombro con familiaridad y Carmen se inclinaba hacia él como flor hacia el sol. Me escondí detrás de un puesto de tamales, el corazón martillando como herrero en yunque, y sentí un ardor en los ojos que no era del humo del comal. Regresé a casa con las piernas flojas, como si hubiera caminado leguas, y me tiré en la cama a rumiar el dolor. ¿Cómo confrontar sin pruebas sólidas? Me repetía que quizás era inocente, que mis ojos veían lo que el miedo inventaba, pero las noches se volvían un tormento de imágenes mentales. Ellos dos enredados en secretos, mientras yo lavaba platos sola. El abuso emocional se agudizaba. Pedro ahora me hablaba con impaciencia, como si mi presencia le estorbara. No seas pesada, Rosa, déjame respirar. Sus palabras cortaban como navaja oxidada, dejando heridas que no sangraban, pero supuraban. Intenté acercarme, poniéndole su camisa planchada favorita sobre la cama, pero él la apartaba con un gesto distraído, murmurando excusas sobre el cansancio. Lupita, mi solcito, me encontraba llorando en el baño y me preguntaba con voz chiquita, ¿papá te hizo enojar? Y yo la besaba en la frente, inventando que era un mal sueño. La escalada no paraba. Un día, al volver del tianguis con canastas llenas de chayotes y cilantro, encontré la puerta entreabierta y voces bajas en el salón. Me acerqué sigilosa, pisando como gato en azotea, y los vi. Pedro y Carmen, parados cerca de la ventana, susurrando con urgencia. No alcancé a oír todo, solo fragmentos como «tenemos que tener cuidado» y «ella no sospecha». Carmen tenía las mejillas coloradas y Pedro le rozaba la mano con el dorso de la suya. Me quedé petrificada, el aliento atorado en la garganta, y retrocedí antes de que me vieran. Esa noche fingí dolor de cabeza para no cenar con él, y me acurruqué en el sofá, sintiendo cómo la casa, que antes era refugio, ahora se cerraba como jaula. El estrés me atacó el cuerpo. Empecé a tener dolores de cabeza que latían como tambores de fiesta. Y una vez me desmayé en el mercado, derramando mis frutas por el suelo. Las vecinas me ayudaron, diciendo, «Estás muy flaca, Rosa, come algo». Pero era el alma la que se consumía. Pedro me llevó al doctor a regañadientes. Y mientras esperábamos en la salita con olor a alcohol, vi cómo checaba su teléfono con ansiedad, borrando mensajes. En casa, Carmen apareció con una sopa para que te mejores, pero sus ojos evitaban los míos, como culpable en juicio. Intenté hablar con ella sola, preguntándole, «Comadre, ¿todo bien entre nosotras?» Y ella respondió con una risa nerviosa, «Claro, Rosa, eres como mi hermana». Pero esa hermana me clavaba puñales por la espalda. La confrontación interna me devoraba. Me paraba frente al espejo del dormitorio, practicando palabras que nunca salían. ¿Me estás traicionando? El miedo a perderlo todo me paralizaba, como cadena al tobillo. Juanito llamó un fin de semana
notando mi voz quebrada. Mamá, papá te trata mal. Y yo desvié el tema, hablando de su trabajo en la ciudad. Pero el vacío crecía, un abismo donde caía mi autoestima, sintiéndome como trapo viejo descartado. Pedro se volvía más audaz. Salía a arreglar un carro en horarios raros, volviendo con olor a jabón ajeno. Una tarde encontré una carta arrugada en su cajón. Mi amor, no aguanto más sin ti. Sé. La leí temblando, y el mundo se inclinó como en terremoto. Decidí actuar, pero el destino se adelantó. Ese día fatídico salí al mercado temprano, vendiendo mis mangos bajo un sol que quemaba como hierro al rojo. Regresé antes de lo planeado, con las bolsas pesadas pero el paso ligero, pensando en preparar una sorpresa para reconectar con Pedro. Abrí la puerta principal con llave y el silencio otra vez me envolvió, pero esta vez con un matiz diferente, cargado como aire antes de rayo. Caminé hacia el dormitorio, oyendo gemidos ahogados que me helaron la sangre. Empujé la puerta y ahí estaban. Pedro y Carmen en mi cama, desnudos y enredados, el sudor brillando en sus pieles como evidencia irrefutable. El tiempo se detuvo. Vi los detalles como en cámara lenta. El lençol revuelto que yo había lavado esa mañana, el brazo de él alrededor de su cintura, los ojos de ella abriéndose en pánico. Grité con un alarido que salió del fondo del alma, como loba herida. ¿Qué es esto, cabrón? Pedro se levantó de un salto, tropezando con la sábana, balbuceando, no es lo que piensas. Carmen se cubrió el pecho, lloriqueando, perdóname, Rosa. Pero el shock mayor vino cuando, en la furia, agarré una caja de la cómoda que se volcó. Fotos antiguas cayeron, mostrando a Carmen embarazada años atrás, y una carta que revelaba la verdad oculta. Lupita no era adoptada de orfanato, sino hija de ellos dos, concebida en un desliz antes de que yo la adoptara como mía. El secreto me atravesó como lanza, rompiéndome en 1000 pedazos. Mi angelito, sangre de la traición. La rabia me cegó. Avancé hacia Pedro, gritando insultos que nunca pensé decir, y él, en pánico, me empujó con fuerza para escapar. Caí hacia atrás, golpeándome el brazo contra la esquina de la cama, un crack seco resonando como rama quebrada. El dolor físico explotó, pero era nada comparado al del corazón. Grité más fuerte, llamando a las vecinas. ¡Auxilio! ¡Me matan! Ellas irrumpieron, armadas con escobas y voces altas, separándonos. Pedro huyó por la ventana trasera, dejando un rastro de caos, mientras Carmen sollozaba en el piso. Llamaron a la policía, que llegó con sirenas ululando como coyotes en la noche. Me llevaron al hospital con el brazo roto, envuelta en una manta, mientras explicaba entre lágrimas la pesadilla. En la camilla, con el yeso fresco y el cuerpo adolorido, las emociones me asaltaban en olas. Primero el dolor crudo, como herida abierta al sal, luego la ira ardiente, queriendo quemar todo, y al final una aceptación fría, como lluvia que apaga el fuego. Las vecinas me rodeaban, ofreciendo consuelo con atole caliente y palabras de apoyo. Eres fuerte, Rosa, no te dejes. Lupita llegó llorando, abrazándome, y Juanito voló desde la ciudad, furioso con su padre. Pedro se escondió unos días, pero la policía lo buscó por agresión. Carmen desapareció del pueblo, cargando su culpa como mochila pesada. Yo, en medio del torbellino, decidí no ser víctima eterna. Desde la cama del hospital llamé a mis comadres leales del mercado, contándoles todo, y ellas formaron un círculo de protección, trayendo comida y oídos atentos. Las capas del dolor se pelaban como cebolla. Lloraba por la traición, por la mentira sobre Lupita, por los años perdidos. Pero en esa vulnerabilidad encontré una chispa de fuerza, como semilla brotando en tierra árida.
reflexionaba en las noches de insomnio. No dejaré que me definan ellos. Yo reconstruiré. Las visitas de las mujeres del tianguis me inspiraban. Platicábamos de sus propias batallas, de maridos infieles y vidas rehechas, y eso me daba alas. Pedro mandó un mensaje pidiendo perdón, pero lo ignoré, enfocándome en sanar el brazo y el espíritu. Lupita eligió quedarse conmigo, diciendo, tú eres mi mamá verdadera, y eso fue bálsamo para el alma herida. La tormenta había pasado, dejando escombros, pero también espacio para nuevo crecimiento. Me levanté del hospital con el brazo en cabestrillo, caminando de regreso a casa bajo un cielo nublado, sintiendo por primera vez un atisbo de libertad, como pájaros saliendo de la jaula. Con el brazo envuelto en ese yeso tieso que me picaba como hormigas inquietas, crucé el umbral de la puerta principal bajo un cielo que empezaba a aclarar, dejando atrás las nubes grises, como si el clima mismo entendiera mi necesidad de un respiro. El camino de regreso del hospital había sido lento, con cada paso resonando en el empedrado como un eco de lo que había perdido, pero también de lo que empezaba a ganar. Un hilo de independencia que se enredaba en mi pecho, frágil pero persistente como el primer brote verde en un campo quemado. Entré a la casita y el olor familiar a madera vieja y hierbas secas me recibió, pero esta vez sin el peso asfixiante de los secretos. Dejé la bolsa con las medicinas en la mesa, me senté en la silla de la cocina que crujió bajo mi peso y por primera vez en meses respiré profundo sin que el aire se atascara en la garganta. Los días que siguieron fueron como reconstruir un rompecabezas con piezas rotas. Pedro no tardó en aparecer, golpeando la puerta una tarde con la cabeza gacha y los ojos rojos, balbuceando disculpas que sonaban huecas como tambor vacío. Rosa, fue un error, déjame explicarte, dijo, pero yo lo miré fijo, con el brazo en cabestrillo como recordatorio vivo de su empujón, y le cerré la puerta en la cara sin una palabra. No era venganza, mija, era protección. Había aprendido que el perdón no se regala cuando el daño aún sangra. Él insistió unos días más, mandando mensajes por Juanito, prometiendo cambiar, pero yo los ignoraba, enfocándome en barrer el patio y regar las macetas que habían secado en mi ausencia. Carmen, por su parte, se evaporó como humo. Oí por las vecinas que se mudó a un pueblo vecino, cargando su maleta y su culpa, sin atreverse a mirarme a los ojos. Su partida fue un alivio amargo, como quitar una espina clavada hondo, dejando solo la marca roja. La justicia llegó despacito, no con trompetas ni jueces, sino con el apoyo callado de la gente del pueblo. Las comadres del mercado se enteraron de la verdad completa, incluyendo el secreto de Lupita, y en lugar de chismes malintencionados, formaron un escudo alrededor mío. Traían frutas frescas a la casa, me ayudaban a cargar las canastas cuando volví a vender, y me decían, aquí estamos, Rosa, no estás sola. Juanito confrontó a su padre en una llamada furiosa, exigiendo explicaciones, y Lupita, mi estrella, se sentó conmigo una noche bajo las estrellas, tomándome la mano sana. Mamá, no importa de dónde vengo, tú me criaste, tú eres mi todo. Sus palabras fueron como miel en la herida, curando lo que Pedro y Carmen habían rasgado. Ella eligió quedarse, ayudándome en la casa con sus manos jóvenes, y eso selló la fractura familiar. No todo estaba perdido, solo transformado, como arcilla moldeada de nuevo en el torno. Poco a poco encontré paz en las rutinas simples del mercado. Levantarme al alba con el canto de los gallos, extender mi puesto con manteles coloridos y platicar con las clientas sobre el precio de los aguacates mientras compartía pedacitos de mi historia. Ahí, entre el bullicio de los vendedores y el aroma a cilantro fresco,
formé un grupito con otras mujeres que habían pasado por lo suyo, viudas, divorciadas o simplemente cansadas de cargar solas. Nos reuníamos después de cerrar, sentadas en banquitas improvisadas, con café negro y pan de dulce que una traía, contando dolores como si fueran cuentos alrededor de una fogata. Mira, comadre, la traición duele como clavo en el pie, pero se saca y se camina, decía una. Yo agregaba mis vivencias y entre risas y lágrimas nos curábamos mutuamente como terapia casera con sabor a México. En esa red de apoyo surgió algo inesperado. Un vecino viudo, don Manuel, que vendía herramientas en el tianguis vecino. Era un hombre tranquilo, con arrugas que contaban historias de trabajo duro y una sonrisa cálida como sol de invierno. Al principio, solo platicábamos de precios y del clima, pero poco a poco sus visitas se volvieron habituales. Me ayudaba a cargar cajas con mi brazo aún débil, me traía un atole humeante en las mañanas frías y compartíamos silencios cómodos bajo el toldo de mi puesto. No era un romance de telenovela, con besos apasionados y promesas eternas. Era una compañía suave, como manta abrigadora en noche fresca, que me recordaba que el corazón puede abrirse de nuevo sin prisa. La vida te da segundas vueltas, Rosa, como rueda en la feria, me dijo una vez, y yo sentí un cosquilleo nuevo, no de mariposas locas, sino de paz serena, como flor abriéndose después de la helada. Con el tiempo, el pueblo dejó de mirarme con lástima. Ahora era la doña Rosa que se levantó sola, un ejemplo callado para las chamacas que veían cómo manejaba mi puesto con una mano y media riendo con las clientas. Pedro terminó solo en una casita rentada al otro lado del río, y oí que Carmen luchaba con remordimientos en su nuevo lugar. Pero eso ya no me quemaba. Era como ver humo lejano de un incendio apagado. Mis hijos florecieron. Juanito me visitaba más, trayendo nietos que corrían por el patio como yo lo soñaba. Y Lupita estudiaba con ganas, diciendo que quería ser maestra para ayudar a otras como nosotras. Yo, por mi parte, empecé a plantar un huerto nuevo atrás de la casa. Tomates rojos y chiles verdes que crecían fuertes, simbolizando mi renacer. Aprendí, mija, que la traición es como tormenta que arrasa todo, pero después viene la calma y uno siembra de nuevo. No te define el golpe, sino cómo te paras. Nosotras las mexicanas somos como el maíz, que aguanta sequía y viento y al final da fruto. Si yo, con mis 68 años y un brazo roto, pude rehacerme, tú también puedes. No dejes que nadie te quite el brillo de los ojos. Cuéntame en los comentarios qué harías en mi pellejo. ¿De qué rincón de México me platicas? ¿Del norte con sus ranchos o del sur con sus playas? Suscríbete al canal para más de estas charlas que calientan el alma como chocolate en Día de Muertos. Y comparte si te movió algo adentro. Un abrazo apretado de esta abuela que camina erguida, porque al final la verdad brilla más que cualquier mentira. Y la vida, ay mija, siempre encuentra camino para florecer.